Buenas noches, oyentes del otro lado del dial. Hoy contaremos una historia para quienes alguna vez manejaron de noche, cuando la ruta parece no terminar nunca y el silencio pesa más que el ruido del motor. Hay caminos que no figuran en los mapas, desvíos que uno toma por apuro, y hay montes que no olvidan a quienes entran en ellos. La ruta estaba casi vacía cuando Ramiro, conductor de un camión, tomó el desvío. Había salido de Resistencia entrada la noche, con el acoplado cargado y la promesa de llegar a Santiago antes del amanecer. El GPS marcaba una alternativa más corta, un tramo de asfalto angosto que cortaba Monte Cerrado durante 100 kilómetros. No le gustaban los atajos, pero el cansancio pesa distinto cuando uno maneja de madrugada. El calor no aflojaba, ni siquiera a esa hora. A los pocos kilómetros, la señal del celular desapareció, después la radio, y finalmente el silencio. No el silencio normal de la ruta, uno más denso, más atento. Ramiro lo notó cuando los insectos dejaron de oírse. Miró por el parabrisas, quebrachos oscuros a ambos lados, troncos retorcidos como si alguien los hubiera doblado con las manos. El tablero marcó una leve caída de tensión. La aguja bajó apenas y volvió a su lugar. Ramiro pensó que había sido una ilusión. Pero segundos más tarde, el velocímetro tembló. No bajó ni subió, tembló, como si algo estuviera respirando dentro del tablero. El aire se volvió más pesado. No era solo calor, era presión, como cuando una tormenta está por caer, pero el cielo estaba completamente despejado. Ramiro bajó un poco más la ventanilla. El monte no tenía olor a noche, tenía olor a tierra removida, como si algo hubiera estado escarbando. Y entonces, durante un segundo, creyó ver algo correr paralelo al camión. No por la ruta, dentro del monte, a la misma velocidad. No distinguió forma, solo movimiento. Y cuando giró la cabeza para confirmar, ya no había nada. Ahí es cuando el camión dio el primer tirón. «Vamos, no me jodas ahora», murmuró. El camión dio otro tirón y se apagó. El silencio fue inmediato, absoluto. Ramiro intentó girar la llave, pero nada. Otra vez y nada. Bajó de la cabina con la linterna del celular. El calor lo golpeó como una pared húmeda. La tierra roja crujía bajo sus botas. El monte estaba demasiado quieto. Dio una vuelta alrededor del camión. No parecía haber nada extraño, ninguna pérdida, ningún humo. Entonces lo vio. Una luz, pequeña, entre los árboles, como una linterna vieja. «Hola», dijo Ramiro. La luz no se movía, pero parecía latir. Sintió algo detrás suyo. Se dio vuelta rápido, pero nada, solo monte y tierra roja. Escuchó unos pasos, no en la ruta, en el monte. Pasos, suaves, sobre hojas secas. Ramiro tragó saliva. ¿Hay alguien ahí? Y entonces el sonido se detuvo. Y escuchó una voz. No era fuerte, era casi un susurro, pero estaba cerca, muy cerca. El corazón le empezó a golpear en el pecho. La voz no venía del frente, venía de atrás del camión. Caminó lento hasta la parte trasera del acoplado. Alumbró con la linterna del celular y nada. Pero en la tierra, bajo el haz de luz, había unas huellas, pequeñas, descalzas, marcadas profundamente, como si alguien las hubiera dejado pesar más de lo que parecía. Sintió un olor, a tierra húmeda y a algo más, hierbas quemadas, y otra vez esa voz, esta vez desde el monte, desde la luz, y ahí recordó algo. Años atrás, en una estación de servicio perdida, un viejo puestero le había dicho: «Si ves una luz en el monte, no la sigas, y si escuchas una voz, no respondas».
En ese momento se había reído, pero ahora no. La luz titiló más fuerte y dio un paso. La luz se movió, un paso hacia él, y Ramiro retrocedió. Tropezó con la rueda trasera del acoplado. El monte crujió, no como si alguien caminara, como si algo grande cambiara de posición. La linterna parpadeó y la vio, entre los quebrachos, una figura delgada, cabello largo cubriéndose el rostro, descalza e inmóvil, demasiado inmóvil. Había algo incorrecto en la forma en que estaba parada. No se balanceaba, no se movía con el viento. El cabello no reaccionaba con el aire caliente. Era como si estuviera pegada al paisaje, como si siempre hubiera estado ahí. Ramiro tuvo la sensación absurda de que si parpadeaba la perdía, y sin embargo, cuando parpadeó, estaba un poco más cerca, no caminando, simplemente más cerca. El suelo bajo sus pies parecía hundirse, apenas cuando ella avanzaba. No dejaba huellas visibles desde esa distancia, pero la tierra parecía oscurecerse a su alrededor, como si absorbiera algo. Ramiro sintió que el monte entero contenía la respiración, esperando. Sintió un frío que no coincidía con el calor de la noche. La figura inclinó apenas la cabeza, y la voz volvió, pero esta vez no era un susurro, era la voz de su madre. «Rami, vení». El pecho se le cerró. Su madre había muerto hace 5 años. El sonido era idéntico, perfecto. Dio un paso hacia atrás, y la figura dio uno hacia adelante, sin mover los brazos, sin balancearse, como si flotara apenas sobre la tierra. Ramiro corrió hacia la cabina, subió de un salto, giró la llave y nada. El tablero estaba muerto, oscuro. Sintió un golpe, desde atrás, en la caja del camión. 1, 2, 3. No eran piedras, eran golpes rítmicos, como nudillos. Algo raspó la puerta del acompañante, lento, como uñas largas. Ramiro no miró, no quería mirar. Los golpes pasaron del acoplado al techo de la cabina. El metal vibraba bajo cada paso. No eran golpes fuertes, eran pasos tranquilos, seguros, como si supiera exactamente dónde pisar. Ramiro miró el techo. Imaginó unos pies apoyados justo encima de él. Imaginó la tierra cayendo entre las juntas del metal. Sintió un crujido. Algo se apoyó sobre el parabrisas, despacio, como si se inclinara para observarlo mejor. El vidrio no se rompía, pero crujía, como si estuviera soportando un peso que no correspondía a un cuerpo humano. Y entonces, desde arriba, cayó tierra sobre el capó. Un puñado, luego otro. Silencio absoluto. Ese fue el momento más aterrador, porque ya no había sonido. Y cuando no hay sonido, es cuando algo decide. La luna se cubrió un instante, como si una sombra la atravesara, y entonces el motor se encendió solo. Un rugido seco. El tablero volvió a iluminarse. Ramiro no dudó, metió primera y aceleró. Las ruedas patinaron sobre la tierra antes de agarrar asfalto. El camión avanzó. Los árboles parecían caerse sobre la ruta, pero no miró atrás. No hasta que el monte empezó a aclararse. No hasta que los insectos volvieran a oírse. Hasta que vio luces a lo lejos. Una estación de servicio. Entró casi sin frenar. El lugar estaba vacío. Solo un surtidor iluminado y un perro durmiendo bajo el techo. Bajó de la cabina con las piernas temblando. El aire parecía normal. El silencio ya no pesaba. Se apoyó contra el tanque de combustible y respiró hondo. Miró sus manos, temblaban. Dio la vuelta completa al camión. No había marcas, no había huellas,
Nada de tierra. Se rió nervioso. Pensó, habrá sido el cansancio. Subió otra vez a la cabina. Se sentó, miró al frente, encendió las luces internas y entonces lo vio, en el espejo retrovisor interior. En la litera detrás suyo, alguien estaba sentado, inmóvil, cabello largo cubriéndole el rostro, descalza. La piel parecía cubierta de tierra. No lo tocaba, no hablaba, solo estaba ahí. Ramiro dejó de respirar. Intentó convencerse de que era una sombra, un reflejo, un efecto de la luz interior. Movió apenas la cabeza. La figura seguía ahí, no cambió, esperando. La respiración volvió a escucharse, más clara ahora, más profunda. No parecía provenir de una garganta, parecía surgir de la cabina misma, como si el aire estuviera moviéndose por voluntad propia. Ramiro notó algo más. El olor no era solo olor a tierra, era monte, olor a verde, húmedo, cerrado, el mismo que había quedado atrás. La estación de servicio estaba iluminada. El mundo seguía existiendo, pero dentro de la cabina el monte había regresado. Parpadeó, la figura estaba a medio metro. Podía ver la textura de la piel, agrietada, cubierta de polvo rojo. Y entonces entendió lo peor. No estaba avanzando hacia él. Él estaba retrocediendo hacia ella. El asiento parecía inclinarse apenas. El espacio se comprimía. La cabina ya no tenía la misma profundidad. La respiración se sincronizó con la suya. Y cuando Ramiro dejó de respirar por un segundo, la figura hizo lo mismo. Muy despacio, la figura levantó la cabeza. El cabello se abrió apenas. No había ojos, solo oscuridad. Y de esa oscuridad salió un sonido, no una palabra, no un grito, una respiración lenta, profunda, como si aspirara el aire dentro de la cabina. Ramiro parpadeó y la figura estaba más cerca. No se había movido, pero estaba más cerca. Podía oler la tierra húmeda, podía sentir el frío que emanaba de ella. Parpadeó otra vez, más cerca. No gritó, no intentó escapar, porque entendió algo. No se había quedado en el monte se había venido con él, y cada vez que parpadeaba, estaría más cerca. La respiración llenó la cabina, como si marcara el tiempo. Ramiro no volvió a mirar el espejo, pero tampoco volvió a cerrar los ojos. Dicen que los camioneros que recorren esa ruta hablan de un hombre que maneja sin dormir, que nunca apaga las luces, que no se detiene en estaciones, porque cuando frena, algo respira detrás de él. Terminamos por esta noche, queridos oyentes. Hay lugares donde la tierra recuerda cada paso, y hay sombras que no se quedan donde las vimos por última vez. Hay veces que el verdadero viaje empieza cuando creemos haber escapado, porque el monte no siempre se queda ahí. Esto fue Turno Noche.